Un feliz día para cada uno de ustedes. Hoy estamos en el domingo de la 28ª semana del tiempo ordinario. Y estamos viendo el Evangelio de Mateo capítulo 22 versículos 1 al 14. Me voy a quedar con la última fragmentación del 14, totalmente el 14, porque, porque es importante discernir. Es importante discernir nuestro camino, es importantísimo discernir lo que estamos haciendo con nuestra vida. Porque si bien Mateo escuchó de labios de Jesús el mandato de Jesús, lo que hablaba Jesús, lo que compartía Jesús, lo que decía Jesús en su peregrinar diario a diferentes aldeas, pueblos, regiones de Israel, que de por sí pues pedimos hoy por la paz de nuestros hermanos israelíes y también por los palestinos que están sufriendo también esa guerra por culpa de ese grupo islámico fundamentalista. Pedimos por cada uno de ellos. Pero es importante entonces discernir lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra, sobre todo porque termina el versículo 14, o sea, voy a tomar el 3 y 14, perdón, me equivoqué al principio, 3 y 14, sobre todo porque dice, pues se invita a muchos, pero se elige a pocos, en una traducción un poco ya más literal con respecto a Mateo, a pesar de que obviamente pues Mateo utiliza unos fragmentos bastante fuertes, elevados, sobre todo muy elevados en esta oportunidad, del arameo que nos impide atar con precisión o ubicar con precisión las palabras en el orden etimológico, sobre todo en el contexto crítico, para darle el sentido de la plenitud que tiene el Evangelio. Por eso entonces cuando se dice en el versículo 13, atarle pies y manos y echarlo a la oscuridad de fuera, allí estará el llanto y rechinar de dientes, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y sigue, pues, muchos son los invitados y pocos los elegidos. En este fragmento, vuelvo y digo, en este fragmento lo difícil está en engranar la parte etimológica de cada una de las palabras, de los conceptos, sobre todo la parte, vuelvo y digo, la parte crítica de la acción ablusiva del arameo que habla Mateo. Porque hay un contexto que dice, Saida ya rigla de redab. Saida ya rigla de redab. Entonces, sobre todo esa acción de Rigla Redab en arameo, Rigla Dedab, o Rigla Redab, como se quiera decirlo, engranar eso es tratar de dar una consistencia verbal y una acción precisa, sobre todo porque este Rigla Redab es una cuestión eterna, es algo que no tiene un inicio y no tiene un fin, es algo eterno, es decir, hace parte de la propiedad de Dios, hace parte de lo que es el Dios eterno, sin principio ni fin, como también lo llamaban los primeros cristianos, el eterno, lo llaman también los judíos, Hashem, el eterno, el eterno. Y para poder entender esto, basándonos en la tradición de la iglesia, a pesar de que este hombre pues obviamente fue considerado hereje, y pues obviamente en la parte de Siria, Cilicia y Pisidia, el famoso Tasiano, unos textos que llaman Horacio Grecos y el Ditacerón, más o menos muy conocidos. Se han perdido algunos fragmentos, 42 capítulos tiene algunos, pero lo que yo me quedo, no tanto me quedo con la parte herética de su transición, obviamente de Tasiano, me quedo es con la estructura que él habla con respecto al texto de Mateo. Acordémonos que fueron papiros hallados y después incrustados de acuerdo a la acción corroborativa, llamémoslo así, de la iglesia primitiva, donde decían que era verdad y que era verdad y que era mentira con respecto a los textos evangélicos, a los tratados de los evangelios, a los tratados de Mateo en este caso. Y por eso entonces este Tasiano habla mucho de lo que es precisamente lo que yo quiero llegar con este aspecto de Mateo. ¿Por qué? Porque es una acción eterna. Y ese sobre todo, Saida Yarrigla Redab, como habla Mateo aquí en el texto original, pues está hablando de una acción que engrana perfectamente, no tanto la misericordia de Dios, sino la justicia de Dios, ese famoso Rigla Redab. Muchos fueron invitados y a pocos se elige. Y entonces uno dice, pero ¿por qué entonces los primeros cristianos lo tenían muy claro, demasiadamente claro? ¿Por qué? Porque sencillamente hablaban con la perfección
que les permitía el conocimiento fresco de la palabra de Dios. Cuando habían pasado más de, colócale 50 años, estaba fresca la palabra de Dios ahí expuesta para la gente. ¿Y qué es lo que recalca entonces obviamente estos personajes de esos primeros siglos, también obviamente como Eusebio, también obviamente Epifanio, Justino Mártir, también que habla mucho de esos temas? ¿Y qué es lo que ellos engranan? O sea, porque dice que muchos son llamados y pocos los elegidos. No tanto es que sea pocos los elegidos, ojo, sino que sencillamente son pocos los que están, ese famoso verbo redab, o sea, son pocos, o sobre todo ese riglá, también la acción riglá, o riglá, como se quiera decirlo, son pocos los que están dispuestos, ojo, mire lo que está diciendo, son pocos los que están dispuestos a colocarse o a seguir los pasos de Jesús. Así lo está diciendo Mateo en un texto original. Saida ya riglá, redá, termina con el redá, pero saida ya riglá. O sea, son pocos los que están dispuestos, no solamente a sentir el llamado de Jesús, son pocos, todos sentimos el llamado de Dios, todos, porque Dios no es egoísta, y Dios no hace acepción de personas, Dios llama a todos, sino que son pocos los que están dispuestos a vivir ese riglá, es decir, a colocarse en los pies de Jesús, o sea, a vivir el mesianismo de Jesús. Son pocos los que están dispuestos a seguir el mesianismo de Jesús. Y por eso los primeros discípulos tenían tan claro lo tenían los primeros cristianos del siglo I y II, lo tenían tan claro, que ellos hablaban del infierno. O sea, decían, si usted no es capaz de colocarse en los pies del Mesías, vivir un mesianismo como el de Jesús, pues usted perfectamente puede irse para el infierno, como lo enseñó Jesús. Y por eso ellos no es que anhelaban el martirio, no, sino que ellos estaban dispuestos a ofrecer su vida, todo lo que ellos tenían, por Jesús. ¿A través de quién? De María Santísima. Es a través de María Santísima, como ellos hablaban, y como ya lo he explicado en diferentes programas, a través de María Santísima que ellos hallaban la fuerza para seguir a Jesús. Por eso vuelvo y digo, Lucas y Pablo les tocó, y todos los demás de las comunidades grecocristianas, o grecocristianas con respecto a los primeros discípulos de las primeras comunidades griegas del cristianismo, pues les tocó pesado. ¿Por qué? Porque la consideran allá una diosa. Y por eso las comunidades de jerusalemitanas y de los alrededores la tenían la tenían como corredentora, aún como la conoce uno, como la corredentora, porque estuvo al pie del Redentor. Es decir, donó su carne y su sangre para el Redentor, para que el Redentor nos redimiera a nosotros. Ese gran misterio. Por eso entonces ellos hablaban del infierno, decían, mire, si usted no es capaz de colocarse en los pies de Jesús, hermano, usted perfectamente puede irse para el infierno. Ese es el mensaje que está dando Mateo el día de hoy, el texto original. Tasiano y todos ellos, Epifanio, Justino Mártir, todos esos grandes santos de los primeros siglos. Pues Tasiano no tanto, pero sí, ¿qué más que San Justino? Eusebio de Cesarea, todos ellos. En fin, a lo que yo voy entonces es, preguntémonos, ¿nosotros estamos viviendo el mesianismo de Jesús en nuestra vida? Y por eso a partir al mismo tiempo de los primeros discípulos que hablan del infierno, y también es dogma de fe, no acordémonos, el infierno es dogma de fe. Y no solamente el concilio de Arles lo empezó a sentenciar, concilio de León, ni mucho menos, sino que hay un fragmento de los primeros siglos, que obviamente pues algunos como que en referencia a su mala vida, y que digamos como que después fue una herejía, se hizo la herejía del positivismo, se sancionó, pues algunos pensando que dicen, no, pues los demonios, Cristo también vino supuestamente para perdonar los demonios y todo eso, y dijo, no señor, un momento, eso no fue así. Por eso el escrito de los primeros siglos habla perfectamente de esos temas, y hay una acción dentro del griego que ellos utilizan, porque acordemos que los primeros siglos fue el griego. Obviamente dice Deoposites, Christus enthous melonsi, oiosons estaro austron sitesayai, operon daimonos kata, kai uperanthropos anatema esto.
O sea, está queriendo decir y está aplicando este discurso y esta sentencia pontificia, porque prácticamente fue de los primeros papas de la Iglesia Católica, de los que estoy hablando, que dice, sea anatema, todo aquel que piense o diga que Cristo ha de crucificar, obviamente, y que vuelva, supuestamente, que se vuelva a crucificar en salvación por los demonios y los condenados. No, en ningún momento Cristo vuelve y en ningún momento la crucifixión de Cristo fue por los demonios y los condenados. Salvó al mundo, salvó a la humanidad entera, pero eso excluyó a los demonios porque ya están condenados. Y trató de salvar a las personas, trató de salvar a todas las personas, y por eso cuando se toma el cáliz de Cristo y se dice en la Eucaristía, pro vobis et pro multis, antes que se hiciera por todo, no, la verdadera, como dice el Concilio de Trento, en su forma estructural primitiva, llamémosla así, es por todos y por muchos, por ustedes y por muchos, perdón, por vosotros y por muchos, pro vobis et pro multis, en la sangre de Cristo. Es decir, Cristo, por más de que quiso y asumió todos los dolores de la humanidad, aquellas personas que son insolentes, prepotentes y que no están dispuestos a recibir el mensaje de Jesús, pues ahí lastimosamente no es porque Dios no quiera, es porque la voluntad de ellos no entra. Es decir, no están dispuestos, ahora sí espero hacerme entender ya para finalizar el video, no están dispuestos a colocarse en los pies del Mesías, es decir, no están dispuestos a vivir el mesianismo de Jesús en su propia vida, en su vida personal. Por eso hoy, a través de la Virgencita María, ella que animó a todos la iglesia primitiva a ofrecer sus vidas a Cristo, ella nos enseñe a vivir para Dios y sea nuestro sostén, nuestra ayuda, nuestro estandarte para seguir el camino que nos conduce hacia la salvación, hacia la vida eterna, a través de su poderosísima intercesión. Por eso, como los primeros cristianos, por eso esa oración tan importante, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no exprese las súplicas que tenemos en nuestras necesidades, antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita, amén. Virgencita María, ayúdanos. Por eso Miriam Imag Mashiach, decían los primeros cristianos, Imag Mashiach, decían Imag Mashiach, Madre de mi Mesías, enséñame a mí a vivir como el Mesías. Qué gran responsabilidad. Dios los bendiga hoy. Indispensable, Santo Eucaristía, Santo Rosario, Visita al Santísimo, obras de caridad y confesión. Que esté muy bien. Feliz día para cada uno de ustedes. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. Feliz día. Que esté muy bien en la compañía de sus familias. Dios los bendiga. Feliz día.